legado fue, no sé, ayudar a muchos niños con cáncer, qué sé yo, y la gente recuerda eso. Claro, es como la Es herencia, como un logro de alguien. un logro y la herencia que van a dejar los griegos, en este caso. La herencia, el legado es lo que vamos a dejar nosotros a las próximas generaciones, ¿ya? Las cosas que hacemos, las cosas buenas que hacemos, que dejamos a las próximas generaciones, ¿ya? Lo que hoy día nos vamos a enfocar es en el legado griego, porque a pesar de que los griegos vivieron hace más de 2000 años, ya los griegos siguen existiendo como Grecia, pero la cultura griega, a pesar de que existió hace más de 2000 años, hasta el día de hoy seguimos de alguna forma utilizando muchas cosas que ellos crearon y de alguna forma nuestra forma de vivir está muy influenciada como era la vida con los griegos, ¿ya? De hecho tenemos la democracia, ¿ya? Tenemos muchas cosas que ellos hacían en la polis que nosotros mismos hacemos nosotros. De hecho hasta la forma de alimentación, ¿ya? ¿Y por qué hemos heredado más este tipo de vida nosotros que, por ejemplo, otros tipos de vida? Por ejemplo, los chinos. La cultura china es muy diferente a la de nosotros, ¿o no? ¿Han visto a los chinos? ¿Creen que nosotros tenemos la misma cultura que los chinos o es muy diferente? Es diferente. ¿Y en qué sentido puede ser diferente la de nosotros a los chinos? Cultura, gusto. Ya, gustos. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Por ejemplo, los japoneses. Ya no sé si alguien ha visto. Profe, lo mismo que se puede decir que los japoneses al entrar a una casa se sacan los zapatos. Eso mismo iba a decir, justo la de los zapatos. Claro, ¿Sí? nosotros entramos a la casa, entramos con zapatillas, nadie se las saca. Bueno, de repente hay gente que se saca las zapatillas antes de entrar a la casa para no ensuciar, pero no está aceptado como culturalmente de que nosotros nos saquemos los zapatos, ¿ya? Pero en cambio en Oriente es costumbre sacarse los zapatos, ¿ya? ¿Por qué nosotros no tenemos esa cultura y sí tenemos otro tipo de cultura? ¿Qué hemos heredado nosotros? ¿Ya? Y nosotros hemos heredado muchas cosas de que han venido de los griegos, ¿ya? ¿Por qué de los griegos y no de otros? Eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Profe, ¿Sí? es que los asiáticos, los chinos, casi son como independientes, como ellos tienen su moda, tienen su todo. Ya, pero ¿por qué? Eso siempre nos tenemos que preguntar el por qué. ¿Qué ha pasado en su historia de que nosotros nos hayamos influenciado por otras culturas? Por ejemplo, ya, si nosotros nos ponemos a pensar, la cultura en América, antes de la llegada de los españoles, ¿es igual a la que tenemos nosotros? ¿Era igual? No. No, era bastante diferente. Por ejemplo, en la forma de cultivar, ya, ahí se acuerdan cuando lo vieron quinto básico, cuarto básico, ya, la forma de cultivar que tenían los pueblos prehispánicos, la forma de vida, la forma de entender, por ejemplo, a la tierra, ya, cómo se desarrollaban con su entorno es muy diferente. Entonces nosotros, de alguna forma, hemos heredado también nuestra cultura actual, ha sido de alguna forma influenciada por lo que son Europa y América, ¿ya? Nuestra cultura en Chile sería una mezcla de esas dos culturas, ¿ya? Pero Europa, de alguna forma, siempre ha sido influenciada por lo que es la cultura griega y romana. Por eso nosotros lo estudiamos, ¿ya? Y hoy día vamos a ver lo que es el legado cultural griego, ¿ya? Entonces, como objetivo tenemos dos, ¿ya? Que es reconocer la importancia del periodo helenístico para la difusión de la cultura griega y comprender el legado cultural de la Grecia clásica, ¿ya? De lo que hemos estado viendo. Es decir, cuál es el legado de Grecia, de lo que hemos visto ahora, Grecia clásica, y que nos ha llegado a nosotros, y que seguimos utilizando esos conocimientos, esas formas de comportarse, la cultura. ¿Ya? Ya, a ver, el periodo helenístico, ¿ya? Para comprender, este es uno de los periodos de la Grecia clásica, uno de los finales, periodos que viene un poquito antes del nacimiento de Cristo, ¿ya? Que es un periodo donde se inicia con la muerte de Alejandro Magno, ¿ya? No sé si alguna vez han escuchado hablar de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue de Macedonia, un príncipe de Macedonia que se educó en Grecia, ¿ya? Y absorbió todo lo que era su cultura griega,
etcétera, etcétera. Aprendió de los griegos, aprendió de los filósofos griegos y se influenció tanto que quiso llegar a una expansión del mundo, ¿ya? Entonces, Alejandro Magno fue un conquistador, ¿ya? Un conquistador que conquistó prácticamente todo el mundo conocido en esa época, ¿ya? Fue uno de los grandes conquistadores. Aproximadamente ya a los 20 años ya estaba conquistando el mundo conocido, de hecho derrotó a los Profe, persas, ¿sí? ¿se podría estar en el top de las personas que casi conquistan el mundo? Es que ¿quién le puede explicar eso? Porque era del mundo conocido por los griegos, ¿ya? Vamos a ver que todo este territorio fue el conquistado por Alejandro Magno, ¿ya? Imagínense, todo Macedonia está acá, Macedonia había tenido mucha influencia sobre los griegos, y Alejandro Magno inició una serie de conquistas por todo lo que era el mundo conocido hasta esa época. Conquistó a todo lo que era el imperio persa, de hecho derrotó a los persas, cosa que no habían hecho los griegos solo lo habían echado, ¿ya? Egipto, ¿ya? Y llegó prácticamente hasta lo que era la India, ¿ya? En India ahí se va a detener y va a morir finalmente Alejandro Magno, ¿ya? Pero, ¿cuál es la importancia de Alejandro Magno? Alejandro Magno era admirador de los griegos, ¿ya? Él mismo ya también se consideraba un griego, ¿ya? Y él va a expandir toda su cultura, la cultura de ellos, a lo largo de sus conquistas. De hecho, cada vez que él va conquistando, va a ir fundando ciudades, ¿ya? Todos estos puntitos blancos que vemos acá son ciudades que va a ir fundando Alejandro Magno, ¿ya? Había muchas que se llamaban Alejandría, por su mismo nombre, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como Alejandro Magno va a ir fundando ciudades, todas esas ciudades van a ser, de alguna forma, con la cultura griega, van a tener la cultura griega, ¿ya? Van a estar influenciados por los griegos. Entonces, finalmente, todo lo que vemos acá va a tener de alguna forma la cultura griega. Y con esto la cultura griega se va a expandir por el mundo, ¿ya? Y posteriormente, los romanos que van a invadir estos territorios van a adoptar la cultura griega, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver que la cultura griega prácticamente se expande por todo el mundo. Y por eso hasta el día de hoy seguimos teniendo de alguna forma algún tipo de esta cultura occidental griega que instalaron los mismos griegos por esta expansión de Alejandro Magno y que la influencia llegó prácticamente a todo el mundo, ¿ya? Todo el mundo conocido en esa época, ¿ya? Por los griegos, ¿ya? No vamos a hablar de que en América no existía gente porque sabemos que sí existía, ¿ya? Entonces él fusionó las cosas con los griegos, sí, de alguna forma. Él admiraba a los griegos, su cultura se fusionó más que todo, ¿ya? La de Macedonia, prácticamente siempre Alejandro Magno se ha visto como un griego, aunque era de Macedonia. Pero sí, eso es lo que dice el Jaime, que dice entonces él fusionó las cosas con los griegos, sí, podríamos decir que sí, y le expandió. Entonces con esto ya todo esta zona del mundo de alguna forma tiene como un poquito de griego, ¿ya? No necesariamente todo el mundo, pero todo el mundo tiene como alguna influencia de Grecia, ¿ya? Y cuando van pasando el tiempo siguen teniendo esa influencia de Grecia y por eso hasta el día de hoy seguimos de alguna forma teniendo costumbres de los griegos, ¿ya? Y ahora vamos a ver qué legado griego hemos adoptado, ¿ya? El principal legado griego que hemos adoptado, yo creo que todos ya deberíamos saber cuál es. ¿Cuál es una de las herencias de los griegos que tenemos hasta el día de hoy? Y que hemos visto 3 clases seguidas, o 2 clases directamente, que tienen que ver con la forma de gobierno. ¿Cuál es ese legado? ¿Cuál es la herencia de los griegos que hasta el día de hoy existen? Profe, se me fue la palabra. Es una forma de gobierno y empieza con D, de dedo. ¿Democracia? Claro, la democracia hasta el día de hoy es uno de los legados griegos que podemos decir que es muy importante. Prácticamente la democracia se practica en todo el mundo, en algunos lugares no, pero gran parte del mundo se practica esta forma de gobierno, ¿ya? Siguen existiendo monarquías, siguen existiendo de alguna forma aristocracias, pero o tiranías, pero la gran mayoría practica esta forma de gobierno inventada por los griegos, ¿ya? Tienen algunas diferencias, como nosotros vimos la diferencia entre la democracia griega y la chilena, ¿ya?
que es la forma de representación más que todo, ¿ya? Pero es una de las principales. Hay otros legados, por ejemplo, la mitología griega, ¿ya? No sé si alguna vez han escuchado sobre la mitología griega ustedes. ¿Alguien conoce de mitología griega? ¿Alguien ha leído o visto películas? Yo, profe. ¿No? ¿Nadie? Demasiadas, profe. ¿Demasiadas? ¿Como cuál ha visto? ¿O saben? God of De War, profe. dioses. Yo jugaba Sí, God of War. Ya ven, independiente de eso, ahí vamos a ver que hasta el día de hoy la mitología griega sigue de alguna forma influyendo en nuestra cultura, ¿ya? Los mitos ya sabemos que son bastante antiguos, ¿ya? Los mitos son, ustedes ya saben lo que son los mitos, ¿ya? Los mitos sirven para explicar el origen de algo que no se había podido demostrar. Entonces, los griegos tenían muchos mitos sobre la creación del mundo, ¿ya? Entonces, tenían muchos dioses, personajes divinos, ¿ya? Entonces, que explicaban cosas que no sabían ellos explicarse, ¿ya? Por ejemplo, por qué el mar se comportaba de tal forma, creaban los dioses, Poseidón, etc. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, esa forma de mitología griega todavía sigue existiendo. Ya fue lo que dijeron ustedes y se rieron. El God of War, el juego, tiene ya influencia de lo que es la mitología griega. ¿Ya? Hay muchas películas, libros también. Profe, ¿Sí? ¿cómo no? Si se mató a casi todos los dioses. Ya, pero tiene mucha influencia. Ya ahí ustedes ya han escuchado algunos dioses, por lo menos en un juego, ya en series de televisión también todavía existen esta idea de los dioses. Incluso hay mucho ahora que está de moda los superhéroes. También hay mucho de mitología en los propios superhéroes que han sido influenciados por Aquaman. él. Por ejemplo, La Mujer Maravilla. ¿Alguien vio la película? Nadie. Sí, y no me gustó, profe. Bueno, pero no importa, pero ya la Mujer Maravilla en la película sale que era de un pueblo de las Amazonas, que son un pueblo de la mitología griega, ¿ya? Profe, Thor, ¿Sí? en la película de Thor, salen Zeus y todo eso. ¿Sí? ¿Thor? Ah, Thor igual es de otra civilización, de otro pueblo, pero quizás salga... Hasta el día de hoy, sí, en los superhéroes se puede ver eso, y muchos, por ejemplo, poderes de los superhéroes están influenciados por estos mitos que tenían los griegos, ¿ya? En series de televisión, ya, cuentos. Entonces, hasta el día de hoy, la mitología griega, a pesar de que en la actualidad no se crean muchos los mitos, sigue teniendo mucha influencia, y sobre todo la griega, ¿ya? Si a alguien le gustan estas cosas, siempre va a ver los mitos griegos, va a conocer de algunos dioses, ¿ya? Entonces, ese es un legado que hasta el día de hoy existe, ¿ya? Y eso no lo podemos negar, ¿ya? No sé si alguien conoce el nombre de algún dios, además de Zeus, ¿ya? O alguien ha visto, por ejemplo, los Caballeros del Zodiaco, Poseidón, Ateneas, Hades. ¿ya? Claro, todo eso. Por ejemplo, la película Hércules de Disney. Ya, profe, no he visto ni una cuestión entonces de película. No, nunca he visto ni una película, nunca he visto Hércules. Profe, créame, no he visto Avengers. Soy raro. Ya, Profe, pero- no ha visto Marvel. yo tampoco lo he visto mucho, pero bueno. Ya, Por continuamos. fin alguien que no la haya visto, que no sea yo solo. Ya, no la he visto todas, pero he visto algunas. Ya, continuemos. Mitología griega, una influencia, ya. Igual ustedes, si ahí le preguntan al profe de quién, ¿no? También ahí él sabe un poquito de cómo, y yo creo que han visto alguna vez un cuento influenciado por esta mitología, o algunos superhéroes quizás. ¿Ya? Otra que hasta el día de hoy sigue existiendo es la poesía de los griegos, ¿ya? Como es la poesía épica. A ver, los griegos principalmente desarrollaron dos tipos de cuentos o poesía épica, que son dos libros muy famosos, que son la Ilíada y la Odisea. No sé si han escuchado hablar sobre la Ilíada y la Odisea, que son unos cuentos, unos poemas, ¿ya? Que los creó Homero, ¿ya? Supuestamente un poeta, en el siglo siglo VIII y VII antes de Cristo, ¿ya? Que va de relatar la aventura de los héroes griegos y los dioses en lo que era la guerra de Troya, ¿ya? Y la importancia de la guerra de Troya. Y aquí se van a surgir muchos héroes muy famosos en lo que es la mitología griega, ¿ya? Y libros que hasta el día de hoy se siguen leyendo, ¿ya?
y se hacen películas sobre estos héroes, ¿ya? Se hacen obras de teatro sobre lo sucedido, ¿ya? Y aquí vemos, por ejemplo, la guerra de Troya, que es una guerra muy importante para los griegos. No sé si alguien ha escuchado hablar del caballo de Troya, de la Sí, Odisea. profe. ¿Ya? ¿Quién fue el caballo de Sí, Troya? profe. El caballo de Troya se quemó, lo quemaron. Sí, pero ¿qué era en sí el caballo de Troya? Era un refugio donde se escondían No, soldado. los Bueno, soldados. los Y griegos, así atacaron. claro, los griegos, durante, supuestamente, este libro cuenta que los griegos fueron a atacar Troya, principalmente porque Profe, un troyano se había robado a lo que era Helena, ¿ya? La había secuestrado y se la había llevado a Troya. Entonces, todo el mundo griego, todas las polis griegas se unieron para invadir Troya, cosa que nunca pudieron hacer porque las murallas eran muy grandes, ya estuvieron como 10 años peleando, y aquí donde aparecían héroes como Aquiles. ¿Alguien ha escuchado de Aquiles? De que su debilidad era el Sí, talón, ¿ya? Entonces aparecen sí, muchos. porque se supone que a Aquiles lo pusieron en una especie de río que lo hacía invulnerable, pero lo afirmaron del talón, Claro, lo creo. firmaron del talón y el talón era la única parte que El no era talón era invulnerable. la única parte con el que se podía derrotar a Aquiles. Ya, bueno, muy bien. Le pegaron Eh, un arcazo en el tobillo y se murió. justo En el en el talón. talón, ¿ya? Pero bueno, ellos tenían muchos héroes en esta pelea, en el libro mostraban todo lo que eran estos héroes y se lo enseñaban a los niños para demostrar como un ejemplo al cual tenían que seguir los griegos, ¿ya? Entonces, todos estos héroes eran como el ejemplo de los griegos y todos los griegos tenían que seguir este ejemplo. Bueno, finalmente invaden Troya porque dicen ya, los griegos no van a poder superar estas murallas. ¿Qué tenemos que hacer? Hacemos que nos vamos, entre comillas, y les dejamos un regalo a los troyanos, que es un caballo, como en forma de paz. Finalmente los troyanos aceptan el caballo, entran a la ciudad, en la noche los griegos salen del caballo, que estaban dentro del caballo, y abren la puerta e invaden Troya y finalmente queman Troya, ¿ya? Y los troyanos finalmente pierden esta guerra, ¿ya? Y después viene, ese es el libro Leviada, después viene la Odisea, que es el otro libro donde los héroes tienen que volver a la casa, ¿ya? A su pueblo. Entonces pasan todo una odisea literalmente para volver a su casa. Por eso muchos problemas para volver a la casa. Y aquí habla el libro de Ulises o Odiseo, ¿ya? Que es el personaje principal que intenta volver a su casa y que no puede volver a su casa porque tiene bastantes problemas y pasa por muchas islas, ¿ya? Para volver. Entonces, eso hasta el día de hoy se sigue manteniendo, se siguen utilizando estos libros de alguna forma para enseñar. Yo creo que algún día van a leer la Odisea o la Ilíada, que son estos cuentos, o sea, poesía de los griegos, ¿ya? Y era para enseñarle a los griegos cómo se tenían que comportar. Y hoy día vamos a ver muchas películas también que siguen estos cuentos y muchos superhéroes que también están basados en los héroes que están acá. Ya no sé si habrá uno como Aquiles, pero hay una película también que se llama Troya, que es buena. ¿Ya? Otro legado que es muy importante es el teatro. ¿Ya? El teatro lo conocemos, ¿cierto? Hasta el día de hoy. ¿Ya? ¿O no? ¿Nunca han ido al teatro? En quinto básico ustedes no fueron al teatro, ¿cierto? ¿Ya? A ver, los griegos de alguna forma ellos tenían esta instancia del teatro, de ir al teatro, porque para ellos era un acto que era político, ciudadano y a la vez religioso. Entonces ellos instauraron siempre esta idea del teatro, de representar otras cosas, ¿ya? Que no eran. Y podíamos ver diferentes formas de hacer teatro, ¿ya? Ellos tenían dos típicas formas de hacer teatro. Una era la tragedia y la otra es la comedia, ¿ya? La tragedia, de alguna forma, ellos lo utilizaban para enseñar a la población la relación entre el ser humano y los dioses, ¿ya? Entonces, de alguna forma decían que el ser humano, a pesar de lo que quiera hacer, siempre va a tener un destino, ¿ya? Un destino que los dioses le han impuesto. Entonces, acá hablan siempre del destino de los humanos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las tragedias casi siempre van a ser una cosa que el oráculo dice que va a pasar, y los humanos intentan no hacerlo, pero igual lo van a terminar haciendo. Por ejemplo, Edipo, que el oráculo y los dioses le habían dicho que iba a matar a su padre. Entonces, ¿qué van a hacer los padres? Hacen todo lo posible para
evitar que Edipo mate a su padre. Entonces lo abandonan, lo quieren matar cuando es niño, lo abandonan. La persona que lo iba a matar no lo mata y lo abandona, lo encuentran unos campesinos, Edipo va creciendo y finalmente todas las cosas que va a vivir en su vida va finalmente a matar a su papá sin saber que era su papá. ¿Ya? Entonces finalmente ocurren todas las cosas que quieren evitar, se cumplen igual. Entonces por eso llaman tragedia. Y era para explicarle esto al público, ¿ya? Que los humanos no son como todopoderosos y que tienen que siempre cumplir lo que les dice su destino, ¿ya? Y por otro lado estaba la comedia, ¿ya? Que en la comedia que siempre el protagonista no es un héroe, ¿ya? Un héroe de un mito así como Aquiles o algún hijo de un dios, sino que un héroe del pueblo, ¿ya? Un héroe que es una parodia, ¿ya? ¿Y qué hacían en la comedia? ¿Ya? Acá en la comedia principalmente se hacía parodia al mundo político, ¿ya? Por ejemplo, si se quería criticar a un político, se hacía con la comedia, o se quería criticar a un pensador, se hacía con la comedia, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, había un filósofo, Sócrates, que en muchas comedias se van riendo de él, ¿ya? Pero nadie le puede decir nada porque es una forma de teatro, ¿ya? La comedia era un acto cívico. No se decía Sócrates, pero todos sabían que era él el que estaba demostrando ser la comedia. Es como lo mismo que sucede en la actualidad. Por ejemplo, vemos a un humorista hacer como una parodia y le cambia el nombre, por ejemplo, le pone un nombre de parodia que no es, si nosotros lo leemos, no es el mismo personaje, pero todos sabemos que es el personaje político, el personaje de la tele, ¿ya? Se ve mucho esto todavía en la televisión, ¿ya? Sobre todo ahora, se ve mucho en la comedia, ¿ya? Que se parodian a muchos personajes y para dar un pensamiento, una postura del pueblo frente a lo que está sucediendo, ¿ya? Y no sé si han visto en la tele, por ejemplo, que en la actualidad se ríen mucho de los políticos mediante esta forma. Hacen muchas parodias de políticos. Entonces, en vez de estar criticándolo frente de todos, por ejemplo, criticándolo, por ejemplo, en una plaza donde quizás no lo pesquen mucho, lo hacen de forma de comedia, donde todo el mundo se ríe, todo el mundo entiende y finalmente a todos les llega ese mensaje, ¿ya? No fue muy bueno el ejemplo de la plaza, pero sí se sigue utilizando la comedia, ¿ya? Y se ve en la tele, no sé si ustedes usan Instagram, redes sociales, se usa mucho esto de la comedia para decir un mensaje que de otra forma quizás no llame mucho la atención. La comedia era la Grecia que llamaba mucho la atención, ¿ya? A ver, y otro legado que existe también es la filosofía, ¿ya? Podríamos decir que era una de las mayores creaciones del mundo griego, ¿ya? ¿Qué hacía la filosofía? La filosofía de alguna forma empieza a derrumbar el mito, ¿ya? Porque el mito intenta explicar algo que no saben cómo sucede mediante los dioses, todos estos mitos, ¿ya? Pero en cambio la filosofía intenta explicar todo esto mediante el uso de la razón, ¿ya? Entonces la filosofía de alguna forma se conoce como el arte de pensar, ¿ya? Y aquí van a surgir muchos filósofos en lo que es la Grecia, ¿ya? Como Sócrates, que ya se lo mencioné, Aristóteles, Platón, Tales de Mileto, ¿ya? Tales de Mileto que decía cuál era el origen de las cosas, ¿ya? Tales de Mileto se puso a pensar, ya, si nosotros nacemos de la nada, del aire, debe haber un elemento que sea el principal de todos, ¿ya? Que todas las especies del mundo tengan ese elemento, ¿ya? Que sería como una especie de átomo, pero él no le dijo átomo, sino le dijo el agua es el elemento que tenemos todos. Entonces, para ellos decía el agua es el elemento principal, ¿ya? Después vienen unas personas que dicen, no es el agua, es el átomo, ¿ya? Pero se van empezando a pensar, a usar un poco la razón, ¿ya? Van a haber otros filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platón, que se van a encargar de la política, ¿ya? Otros se van a preguntar, por ejemplo, qué era la belleza, qué es ser bello, ¿ya? Como Sócrates, que hace siempre esas preguntas, ¿ya? Pero muy importante, hasta el día de hoy estas preguntas siguen existiendo y de alguna forma se siguen pensando. Y por ejemplo acá vemos una pintura donde está
Sócrates y Platón. ¿Ya? Ahí incluso también hay no, Aristóteles y Platón, donde se piensa cuál es la realidad, se empieza a pensar cómo funciona el humano. ¿Ya? De hecho, hasta el día de hoy, ¿alguien ha visto Matrix? ¿La película Matrix? ¿O muy vieja la película? ¿No había visto Matrix? Cuando el tipo Yo se sí la vi. ¿Ya? Matrix está basado en lo que es el pensamiento de la filosofía. ¿Ya? El mito que se llama el mito de la caverna, si alguien lo quiere creer. ¿Ya? El mito de la caverna explica un poco de qué es lo que nosotros vemos en la realidad. ¿Ya? Pero la idea de la filosofía es el arte de pensar. ¿Ya? Y hasta el día de hoy se intenta explicar el mundo mediante la filosofía. ¿Ya? Podríamos decir que uno de los mayores legados griegos. Y hasta el día de hoy siguen existiendo filósofos. ¿Ya? Y ustedes más adelante van a tener la asignatura filosofía donde van a ahondar más en esto. ¿Ya? Otro legado importante es el arte. ¿Ya? Y el arte hasta el día de hoy lo seguimos viendo. ¿Ya? La forma de pintura que existía en los griegos, sobre todo en la arquitectura griega y la escultura. Los griegos siempre desarrollaron, sobre todo en la escultura, lo que era un poco la perfección del humano. Ya más que se viera bien, sino que cómo debería ser el humano ideal, cómo deberían ser sus proporciones. ¿Ya? Entonces siempre vamos a ver en las esculturas griegas, que por ejemplo acá vemos que son un poquito perfectos, ¿ya? Sobre todo lo que es el tamaño del cuerpo, etcétera, etcétera, las proporciones de los brazos. ¿Ya? No vamos a ver como en otras civilizaciones donde su escultura de alguna forma las proporciones de la cabeza eran más grandes, etcétera, etcétera. Acá no, siempre se buscó la perfección. Al igual que en lo era su forma de arquitectura. ¿Ya? Y vamos a ver esta forma de construir que hasta el día de hoy sigue existiendo. Los griegos tenían esta forma de arquitectura. ¿Ustedes saben de dónde es este palacio? Esta fotografía, ya es de Chile. Y no sé si alguna vez alguien ha ido al centro de Santiago y vamos a ver este tipo de arquitectura, que era típico de los griegos. ¿Ya? Estos pilares, esta forma de construcción en el techo, hasta el día de hoy sigue existiendo y los edificios principales, sobre todo del centro de Santiago, lo vamos a ver mucho. ¿Ya? Que hubo un tiempo que se puso muy de moda este tipo de escultura. Y aquí tenemos la pintura griega, los jarrones griegos que son hasta el día de hoy, siguen existiendo. ¿Ya? Otro legado también importantísimo es o son las Olimpiadas. ¿Ya? Las Olimpiadas que en la actualidad se dan cada 4 años. ¿Alguien ha visto la Olimpiada? ¿Cuándo son las próximas Olimpiadas? ¿O deberían haber sido? ¿Alguien sabe qué son las Olimpiadas? Este año creo. El año pasado era la El Olimpiada año pasado. 2020. ¿Ya? ¿Pero qué son las Olimpiadas? ¿Quién sabe? Concurso como de deporte. Concurso de deporte, son una competición de deportes. ¿Qué deportes están ahí? Ciclismo. Ya, ¿Cómo se llamaba este que corrían? atletismo. Atletismo. Ya, los Juegos Olímpicos ya se dan cada 4 años en la actualidad. El año pasado no se dieron por situaciones obvias, pero ¿dónde nacen las Olimpiadas? Nacen en Grecia. Y eran de alguna forma un concurso, o podríamos decir una competición que hacían los griegos de todas las polis, aunque estuvieran en guerra entre ellos, paraban la guerra y hacían este concurso. Escucha, no es concurso, es como competencia deportiva, en honor a los dioses, para ver qué polis era la mejor en este sentido. Entonces hacían esta olimpiada donde todas las polis se reunían. Como en la actualidad todos los países se reúnen para hacer las olimpiadas, en ese tiempo todas las polis se reunían a hacer las olimpiadas, paraban las guerras, paraban todo, y hacían esta competencia. ¿Ya? Y las polis eran en honor a Zeus. ¿Ya? Y ahí hacían una serie de eventos sobre todo lo que era el atletismo, pugilato, que es como un boxeo, lanzamiento de la jabalina, ¿ya? Eran estos deportes que existen ahí. Y era de alguna forma, los griegos se preparaban, estaban días preparándose, años preparándose para competir, igual que hoy en día los deportistas, están años preparando para competir en lo que es en la Olimpiada. Los griegos también tenían a sus deportistas y
¿ya? Y hasta el día de hoy siguen existiendo. Eso sí, dejaron de existir bastantes años. Ya después de Cristo no existieron Olimpiadas hasta el año 1900. ¿Ya? Ahí se volvieron a hacer las Olimpiadas. La primera Olimpiada fue en Atenas, recordando a los griegos, y cada 4 años en el mundo se van haciendo Olimpiadas en diversas partes del mundo. ¿Ya? Este año le tocaba a Japón, a Tokio, cosa que no el año pasado, cosa que no pudo ser, y se va a hacer este año. ¿Ya? Otro legado muy importante son las ciencias. ¿Ya? Los griegos con la filosofía también desarrollaron mucho lo que eran las ciencias, ¿ya? Sobre todo lo que era la astronomía, la medicina y la geometría. ¿Ya? Ellos podríamos decir que tienen a lo que se considera el padre de la medicina moderna, que es Hipócrates, ¿ya? Que es el que vemos acá. De alguna forma ellos estudiaron mucho lo que era el cuerpo humano, entonces avanzaron mucho en lo que es la medicina, ¿ya? En la astronomía estudiaron mucho lo que eran las estrellas. De hecho, nosotros seguimos viéndonos por sus signos zodiacales que ellos tenían, ¿ya? Todos siempre dicen, ¿qué signo eres? Ya ellos de alguna forma crearon los signos zodiacales, ¿ya? Ellos se dieron cuenta que el planeta giraba en torno al Sol, ¿ya? Y también se dieron cuenta que la Tierra no era plana. Ellos sabían que la Tierra era redonda. También estudiaron lo que era la geometría, cuánto medía la Tierra. Ellos ya sabían eso que más adelante vamos a pensar que no sabía el mundo, como que la Tierra no es plana. Ellos ya sabían que era redonda y que giraba alrededor del Sol. ¿Ya? Eso los griegos lo sabían, ¿no? Entonces, más adelante esos conocimientos se van a abandonar. Y recordemos eso, que los griegos ya sabían esa información. ¿Ya? Ya. Ahora, yo les voy a preguntar, son 4 imágenes. Le voy a preguntar a una persona y me va a decir qué legado corresponde. ¿Ya? Y usted me va a decir cuál de todos los que vimos es. A ver, Tomás. Este legado, esta imagen, ¿a qué legado correspondería? Una persona que muestra la cabeza y todos celebrando alrededor de la cabeza. Como el conocimiento. ¿Al conocimiento? ¿Cuál de todos sería el conocimiento? ¿A qué legado? ¿Ciencia? Natural. Ya. ¿Cuál era el legado que habla sobre el pensamiento? Cultural. Sí, pero ¿qué legado es de los que vimos? ¿Es teatro, ciencias, filosofía, mitología? ¿Qué puede ser? Mitología. En la mitología, acuérdense que del mito, aquí Lo hay... digo por la historia. Ah, no, pero por aquí, la foto que estoy mostrando acá. La que estoy mostrando. Ahí el Javier dijo, a ver, Javier, ¿puedes decirlo cuál sería? ¿Cuál habla sobre la forma de pensamiento? Ya, a ver. Teatro. Teatro. Filosofía. La filosofía. Viene ahí. Ay, eso quería decir. Ya. Acá, la otra de la fotografía de acá. ¿Cuál sería? ¿Qué legado El es? voto. Democracia. La democracia. Ya, acá. El arte. El arte también podría haber sido los dioses. Cultural. ¿Ya? Y esta. Ciencia. Científico. Ciencia. Prácticamente. Numerología. Sí, ciencia, biologías, cualquier las ciencias. Acá lo que es, todos son esculturas, todo lo podríamos decir como cultural, ¿ya? Ciencia, filosofía, todo tiene que ver dentro de la cultura, ¿ya? Ya, con esto continuamos. Tarea para la casa, esta. Yo se la puedo dejar y tienen que contestar estas preguntas. ¿Cuál es la importancia del imperio formado por Alejandro ¿Puede Magno? quitar eso morado, profe? Esa línea, por favor. Sí, lo puedo borrar ahora. Ya, les voy a subir este power y tienen que responder estas preguntas. ¿Ya? Vamos a ver si alcanzamos a hacer la actividad ahora. ¿No? Ya. A ver. Ya, hoy no alcanzamos, ya. Vamos a ver una pregunta. Ya. No sé si han jugado el pasapalabras alguna vez. Ya. Lo voy a hacer una nomás pregunta y después vamos a ver. Cada uno, o yo le voy a preguntar a uno, me va a decir una letra. ¿Ya? Y vamos a tener que formar el concepto
que hemos estado estudiando hoy día. A ver, ¿quién quiere partir con una letra? Una letra. Ah, profe. Ah, A. Ya. Ya, hay una A. ¿Cuál es la otra letra? E, E. No, no hay ni una E. Otra. A ver. C. C. No. A ver, Antonella, la otra persona que me pueda decir una letra. T, A ver, dejemos que otra persona nos ayude. A ver, otra persona. Es algo que hemos visto hoy día. M. No. Uy, se va a morir. R, a ver. D, D. Perdimos, qué rápido. F en el chat. Ya, uy, que perdimos rápido. Duramos un minuto. Era la. No, no, por ahora. Yo iba a decir I. Ya, la próxima semana empezamos con esto, era un poquito repasar. Bueno, Y vemos qué yo sucedió. diría